se ha dicho, ha sido catedrática de la Universidad Complutense, académica de Historia, y recientemente pues, muchos de los aquí presentes hemos disfrutado del acto de toma de posesión como doctora honoris causa de la Universidad de Granada. Tienes la palabra. Muchas gracias. Lo primero que tengo que decir es gracias por haberme invitado. Estoy muy feliz, no solamente por estar aquí, sino por participar en el homenaje al doctor Antonio Almagro Gorbea. Verdaderamente rodeado de amigos y de amigas que te queremos y te estimamos muchísimo. La verdad es que Maite Penelas ha dicho algo esencial: el paralelismo entre el arabismo filolo-histórico y lo arqueológico, que es la documentación material, las dos áreas de documentación que han confluido maravillosamente en esta escuela de estudios árabes, con unos resultados magníficos que todos seguimos porque todos estamos abonados a la página, la AC, lo digo bien con A larga, como en árabe, una A larga, la AC. Bueno, voy a esto, quizás he traído un texto demasiado largo. Cuando ustedes me digan, debemos respetar el horario y yo salto a la conclusión y ya está. Espero que el doctor Antonio Orihuela me avise cuando le parezca oportuno. La aportación sobresaliente de Antonio Almagro Gorbea en relación con los estudios árabes en España, como todos sabemos, está planteada desde la arqueología y la arquitectura, o como ahora se está diciendo con insistencia, y me parece muy bien, de la arqueología de la arquitectura. Ahí se incorporó, tras obtener el título de arquitecto en 1971 y en 1978 su doctorado en arquitectura por la Universidad de Madrid. Aún vivía en la primera ocasión, en el 71, don Félix Hernández Jiménez, que falleció en Córdoba en 1975, y es por mencionar desde el principio a otro de los arquitectos que han estado tan próximos a los estudios árabes, con los que yo no voy a establecer una comparación explícita, pero sí tenerlos aquí. Sin embargo, Antonio Almagro tuvo como maestro en Madrid a Fernando Churcagoitia, a quien recuerda al comenzar su discurso de ingreso en 2008 en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Dice: se me ha elegido para ocupar la plaza que dejó, tras su fallecimiento en 2004, mi maestro y en algunos temas mentor, don Fernando Churcagoitia, de inolvidable recuerdo para todos. Y todos sabemos las conexiones de su maestro también con el arabismo, mucho menores, pero algunas tan simbólicas como el manifiesto de la Alhambra, al cual llegaré un poquito al final. A continuación, el doctor Almagro menciona a don Manuel Gómez Moreno Martínez, como también menciona a don Rafael Manzanos Martos, que contestó a su discurso. Quede así mi primera alusión a las conexiones especialistas que contienen lo arqueológico, la historia y la arqueología y lo andalusí, que es el objetivo que nos une. El doctor Almagro realizó sus estudios secundarios en el Instituto Ramiro de Maeztu en Madrid, donde era catedrático, el arabista Jaime Olivera Sí. Estoy viendo que dice que sí. Falleció en 1980, me consta, porque yo coincidí con él en la Escuela de Estudios Árabes de Madrid durante varios años, y me consta cómo daba sus clases en el Ramiro de Maeztu y cómo transmitía siempre referencias andaluzías en sus clases. Todo eso va quedando, ¿no? Va quedando en el alma de... Pero sus contactos, los del doctor Almagro con aquel mundo árabe de finales de los años 70, le llegaron a través de, quiero decir, de principios de los 70, le llegaron a través de su padre, don Martín Almagro Basc, y su organización de conocidas excavaciones y prospecciones y estudios en Egipto, Jordania y Túnez. Don Martín y discípulos frecuentaron Egipto aquellos años, y en el abigarrado Han al-Jalili del Cairo me lo encontré frente por frente, quizás fuera en 1970. Hasta tal punto estaba inmerso en aquel mundo del Cairo, se le veía como pez en el agua, la verdad. Antonio Almagro tuvo contacto con lo egipcio,
aunque en sus principios fuera para atender a lo faraónico. Pues en 1900, pero esto también es otra puerta de contacto. En 1971 publica sus 2 primeros artículos registrados en su currículum vitae, muy bien establecido a través de la AC, con muchas reproducciones de sus trabajos que me han sido utilísimas. Esos artículos, la restauración del templo de Devot, y en ese mismo año publica también sobre esta primera línea en que también empezó por actuar, como es la restauración, su estudio sobre la colocación de 2 fragmentos de dinteles, etcétera, etcétera, en el templo de Devot, en Madrid, enclave al que dedicó Antonio Almagro algún otro artículo, y ahí está, en Madrid, y lo vemos todos los días cuando pasamos por eso. Y fue verdaderamente una pieza extraordinaria, puesta allí, casi al principio de la ciudad universitaria además. Tiene interés que en 2004 recordara al doctor Almagro todo aquello en las quintas jornadas de egiptología, también tan próximo a todo esto. Además, entre los discípulos de don Martín Almagro Vázquez había otros arabistas muy próximos al árabe. El doctor Almagro recordaba aquello como la epopeya española en Nubia, la planimetría del templo de Devot, pero todo esto ya nos está acercando a esto. Y su mérito, su primer gran mérito es que dirigió el montaje y restauración de aquel templo de Devot. Aún estamos trazando sus comienzos. Su tercer artículo es muy indicativo de otro de sus intereses principales, como son los metodológicos, que han mantenido siempre procurando nuevas vías de indagación, de estudio con nuevas técnicas. Esto creo yo que lo abrió en 1973 con el titulado artículo Documentación fotogramétrica en ruinas y monumentos. A lo mejor vuelvo a comentar la importancia que tiene conocer bien los monumentos. Sí, cuando hable algo de la planimetría de las ciudades andalusíes, si no se mide bien, si no se conoce bien, no se puede estudiar bien. Y en eso ha consistido una de las grandes aportaciones, y hay muchas más. La verdad es que todos empezamos probando temas, y han salido 2, lo faraónico y lo metodológico, hasta que se encuentra la gran beta, hasta que uno encuentra la gran beta que después sobresale en los currícula, entre las publicaciones y las dedicaciones. La gran beta para el doctor Almagro yo creo que fue precisamente la de fondo arabista, la de materia arabista, a la que acceder a través de sus fuentes, etcétera, etcétera. Pero en 1975 ya publica, en colaboración, Caballero y Zozaya, publican la residencia omeya de Amra, iniciando una gran línea de investigación hasta prácticamente. Sí, es un puntal iniciador importantísimo. Al año siguiente, 76, saltó de nuevo el doctor Almagro a los temas heterogéneos, enriquecedores, complementarios, enriquecedores, siempre se van probando, comprensibles por sus ubicaciones personales también, es otra de las grandes definiciones en el currículum de cada investigador, sus ubicaciones personales también, una en relación con el Museo Arqueológico Nacional, plantea su alumbrado, y otra que simultáneamente se publica en Cuadernos de la Alhambra. Yo esto lo he escrito en mi casa, tranquilamente, no he consultado a nadie, quizás he debido enviárselo antes al doctor Almagro porque es posible que tenga errores, pero él después puede decirlo, puede señalar que me he equivocado en tal dato, en tal fecha, en tal interpretación, y eso será muy enriquecedor para todos, porque además crea ese ambiente importantísimo de diálogo entre todos al que habéis evocado cuando habéis presentado. Esto, además de un homenaje, es un homenaje de amigos y de colegas que queremos hablar entre todos nosotros. Esa cuestión sobre el Museo Arqueológico Nacional, esa cuestión técnica, que es también fundamental, lo técnico es la base, y simultáneamente se publica en Cuadernos de la Alhambra en el 76 como una premonición, un artículo suyo ya muy considerable por planteamiento, documentación gráfica y extensión. Suele escribir artículos largos, pero como se merecen los temas, también los tiene de otra forma, pero bueno, publica un artículo extenso sobre las torres bereberes de la Marca Media.
aportaciones a su estudio. El tema tenía que resultarle concomitante al paisaje arquitectónico y poblacional de Albarracín, el potente enclave de los bereberes Banu Razin y lugar donde los Banu Almagro adquirieron una casa. Me parece que es así más o menos. Vosotros además convivís con él, lo sabéis mejor que yo. Conocido es todos estos detalles personales, etc. Conocido es que todos ellos llevan a Albarracín en el corazón y en la voluntad investigadora hasta generaciones actuales, generación 1, generación 2, generación 3, y seguirán sin duda conociéndoles, esto va a seguir durante muchas generaciones. Entonces, no puedo dejar sin dar testimonio sobre cómo, a través del recordado Juan Zozaya, don Martín Almagro Basc me había citado en su despacho del arqueológico, porque tenía sumo interés en que desde el arabismo completáramos la historia de Albarracín, a la que don Jacinto Bosch había contribuido con un volumen, Albarracín musulmán, el reino de Taipas de los Beni Razin, tal y tal, hasta la constitución del señorío cristiano. La fecha de la cita era el 20 de diciembre de 1973. Yo cruzaba Madrid en un 4L y que se bamboleaba y tal, pero nos cortaron el paso. El 20 de diciembre fue el día del asesinato de Carrero Blanco y llegué muy tarde a la cita en el despacho del doctor Martín Almagro. Llegué tardísimo y realmente ya no tuvimos ánimo para concretar nada sobre la continuación de la historia de Albarracín. Después se ha concretado de otras maneras años después. Yo ya no he intervenido más en ningún volumen sobre Albarracín. La restauración y el estudio arquitectónico del Palacio Omeya de Kusai Granada los llevó a cabo el doctor Almagro entre 1974 y 75. En el 78 realizó la documentación fotogramétrica de la ciudadela de Ammán y de otros 45 yacimientos arqueológicos de Jordania. Estuve en Jordania en noviembre del año 2017 y el recuerdo de estas misiones arqueológicas españolas seguía vivo en los ambientes universitarios. Fueron unas intervenciones magníficas desde todos los puntos de vista. Sí, todas estas, es que es muchísimo, ¿no? Fue una enorme contribución, no solamente al conocimiento de lo arqueológico, sino, y lo dice el doctor Almagro en algún sitio, a la constitución cultural, al legado cultural que se reponía a Jordania. Sobre todo, ahora no puedo resumir ni intentarlo la extensa lista de sus restauraciones, que son la base, pero todos la tenemos recogida en su currículum, siendo base imprescindible y muy indicativa de sus trabajos sobre monumentos de Al-Ándalus, Oriente Medio y Norte de África. Me he limitado a señalar las fechas de esas tan sobresalientes en Jordania, Kusai Granada y la Ciudadela, que centraron su actividad en los años previos a su incorporación a esta Escuela de Estudios Árabes en Granada, hito fundamental de su trayectoria investigadora. Podemos repasar temáticamente la enorme obra de Antonio Almagro en relación con los estudios árabes dentro de la aportación historiadora de la arquitectura en la esfera, cuyo nombre prestigioso y antiguo de Crónica Arqueológica de la España Musulmana no vamos a revivir, pero todos sabemos que fue en su tiempo una gran denominación, porque en aquella prestigiosa crónica de la revista Al-Ándalus habría tenido cabida, y sería además uno de sus mejores emblemas, las publicaciones de muchos de los trabajos del doctor Almagro, las andalusíes, claro que sí, también las referidas a Oriente. Él las ha señalado como precedente de sus estudios andalusíes, pero además la revista Al-Ándalus y luego la revista Alcántara, en la que también ha publicado, lo diré con cierto detalle, pues él los ha señalado como precedentes de sus estudios andalusíes y ha indicado elementos compartidos. Y también las referidas al Magreb, pues él las ha señalado como consecuencias
como derivaciones, quizá, como secuencias, con características compartidas con lo andalusí. Por lo tanto, ha abierto comparativamente sus investigaciones a un universo en el que lo andalusí se ha colocado muy bien, diacrónicamente muy bien, desde lo oriental hasta lo magrebí. Sus trabajos sobre Oriente en Jordania, arquitectura que él considera implícita y a veces explícitamente como precedentes andalusíes. No sé si lo escribo luego, pero cuando paseé por la ciudadela de Ammán, tuve la sensación de la atmósfera, del aroma previo a lo andalusí. Es que se siente absolutamente en los espacios, en los adornos, se siente absolutamente. Pero bueno, esa suerte tuvo de poder conseguir trabajar sobre estos antecedentes. Tuvo la fortuna de aquello, pero también la tuvimos en el arabismo, de que casi en sus comienzos investigadores, en los 70, entró en directo y prolongado contacto con la arquitectura omeya de Oriente, de aquella Al-Qurdun, con sus llamados castillos del desierto, más otros vestigios construidos por los omeyas en la primera mitad del siglo VIII. Cuando en el 75 aparecieron sus primeras publicaciones al respecto, debemos confesar que el arabismo español apenas había cultivado los antecedentes omeyas orientales, el arabismo filolo-histórico. Se me ha ocurrido esta mañana el nombre, no lo repetiremos jamás porque no me gusta cómo suena, pero vamos a decirlo así hoy para entender. Los antecedentes omeyas orientales cuyas pistas casi no podían guiarnos a los arabistas para plantear las conexiones omeyas de Damasco, omeyas de Córdoba. Ahora es un tema que se ha desarrollado muchísimo, sobre todo por la bibliografía anglosajona, pero entonces no, esto es una cosa muy reciente, prácticamente del siglo XXI, finales del siglo XX. En este sentido fue un pionero, la fortuna investigadora le colocó en algo que es fundamental. En el 75 los del equipo jordano, fundamentalmente que yo conozca, Antonio y Martín Almagro, Luis Caballero y Juan Zaya, publicaron un artículo anunciador en la revista Bellas Artes con el título más general, para más público, de la residencia omeya de Amra, ya lo he citado, y ese es curioso en los nombres, ¿no? Todavía no hablan de Qusair Amra, y ese mismo extraordinario equipo publicó en 1975 también el famoso libro, ahora titulado ya Qusair Amra, residencia y baños omeyas en el desierto de Jordania. Ha sido traducido al árabe, publicado en Granada con la Fundación del Legado Andalusí en 2005, con reedición revisada y actualizada por el doctor Almagro, quien además, y entre otras publicaciones, dedicó un estudio a ese elemento tan característico como es aquel lucido hammam, y el artículo se llamaba El baño de Qusair Amra, Jordania, dentro de un volumen colectivo sobre la cuestión que también nos afecta, en cuanto que nos transmite elementos sobre los antecedentes árabe-islámicos con los que está vinculado al Andaluz. El libro colectivo en que apareció lo dice así: en la arqueología española en Oriente, nacimiento y desarrollo de una ciencia nueva. Son conscientes, claro, de lo que estaban haciendo. El académico Manzano Martos, en su contestación al discurso del doctor Almagro al ingresar en la Real Academia de San Fernando en 2008, señaló en la página 129: Martín Almagro Basc. Martín Almagro, sí, Martín, es que he añadido yo entre corchetes lo de Basc, porque en el discurso no aparece el apellido, pero es evidente. Martín Almagro Basc supo romper las estrechas fronteras de la arqueología española y llevó a sus discípulos y también a muchos jóvenes arquitectos a excavar lejanos horizontes arqueológicos en Egipto, Sudán, Jordania y otros. Y precisamente aquí hay una serie de referencias fundamentales: arquitectos, Oriente, precedentes. Bueno, por primera vez arqueólogos españoles trabajaron en aquel venero de tan grandes posibilidades comparativas, y lo que conseguían quienes participaron en aquella arqueología española en Oriente eran novedades, ciencia nueva, dice el mismo título del libro, que enriquecía varias perspectivas, unas técnicas, otras históricas, y
y entre ellas la imagen del poder, cuestión que se ha desarrollado después tantísimo, pero entonces todavía apenas estaba en esbozo, y la representación de sus conquistas en el célebre fresco de los reyes como Rodrigo, entre otros identificados con sus nombres en árabe y griego, que alzan su mano derecha hacia un personaje entronizado. Si no lo hubieran restaurado y si no lo hubieran publicado a todos los horizontes, quizás no se hubiera desarrollado con tanta fuerza el tema de la representación, tan pronto el tema de la representación del poder, la representación material. Las cuestiones suscitadas de varios tipos son tan importantes que sobre ellas volvió Grava, por eso, en el 79, sí, en el 79, Blázquez, en 2003, Audun, en 2004, Viver y Riche, en 2007, el mismo Almagro hace un balance en 1981. 3 monumentos islámicos restaurados por España en el mundo árabe. Qusayr Amr, el Palacio Omeya de Ammán, y en ese artículo ya añade lo que va a abrir el tema de lo magrebí, la Zawiya de Sidi Qasim en Túnez. Para nuestros estudios arabistas, aquí hay que entender para nuestros estudios arabistas, tanto en general como desde la perspectiva, no voy a repetir la palabra, filológica, desde la filología e historia, eran una compañía estudiosa imprescindible y valiosa. Y para nuestros grupos eran un esfuerzo prestigioso. Recuerdo con qué admiración hacia lo realizado por aquel grupo de arqueólogos españoles, con qué admiración nos regalaron en Túnez la publicación de Almagro sobre la Zawiya de Sidi Qasim Az-Zulayji en un libro alargado así que todavía conservo, lo cual redundaba en colaboraciones tan necesarias que se ampliaban a la simpatía por el arabismo, simpatía en su sentido etimológico, y a la colaboración de todo este conjunto de los estudios árabes. Hasta tal punto que esto generó varios congresos inolvidables hispano-tunecinos. El tercer enclave mencionado por Antonio Almagro entre los monumentos islámicos restaurados por España en el mundo árabe, tercero es ni más ni menos que la ciudadela de Ammán, cuyas intervenciones fueron objeto de su primer libro, El Palacio Omeya de Ammán, la arquitectura, fueron bien recapituladas 30 años después por Almagro, Navarro y Jiménez en su artículo de Investigaciones Arqueológicas, y además publicaron El Palacio Omeya de Ammán, etcétera, ya con CDs, etcétera. El Alcázar Omeya de Ammán también. La divulgación en CDs es también una aportación absolutamente necesaria y admirable. En el artículo de 2004 nos explicaron que desde 1974, con algunas suspensiones, cito sus palabras, se fueron sucediendo en los años siguientes y hasta 1961 las tareas de excavación, documentación y levantamientos planimétricos y la restauración. Y mencionan en la página 71 uno de sus propósitos que los trabajos de excavación y de restauración no se queden solo como simple satisfacción de un círculo de especialistas y eruditos, sino que trasciendan de una forma más extensa a la población en general, sirviendo a la vez de acicate cultural y de motor de un desarrollo entendido de forma integral. Creemos que la ciudadela de Ammán, a partir de ahora, no solo es una ruina recuperada de excepcional valor científico, sino que constituye un referente urbano para los vecinos de Ammán y de Jordania en general. Esto es lo que se capta a partir de esas contribuciones del doctor Almagro en Oriente y en el norte de África. Se capta que el sentido, uno de los sentidos, además del científico, es ese sentido de reconocimiento y participación de todos en el legado material, legado artístico material. No está dicho todo en ese párrafo, yo luego lo comento aquí, pero ya está. Entre las consecuencias directas
bueno, un comentario que sí voy a recuperar es que su misión en Jordania, aquella misión en Jordania, tuvo que constituir un magnífico taller de prácticas y conocimientos con las consecuencias que luego apreciamos en los trabajos andalusíes del doctor Almagro. Entre las consecuencias directas de sus trabajos en Jordania está, por ejemplo, el que se haya detectado en soluciones constructivas del alminar de Al-Qastal, ciudad fundada por los omeyas hacia 720-724, son fechas que naturalmente a los andalusistas estos, a los arabistas de Al-Ándalus, nos suscita toda la evocación de estos omeyas que van a desembocar en Córdoba 30 años después, 20 años. El precedente de ciertos elementos que se encuentran en alminares andalusíes, señalado a partir de los trabajos del doctor Almagro, una amplia bibliografía, amplísima, una secuencia de bibliografía. La última que yo conozco es el de Vichy, el Discovery sobre el alminar de Al-Qastal, publicado en el año 2018. Y esto va a seguir, porque efectivamente tuvo la fortuna, pero la fortuna hay que buscársela, la suerte acompaña a los buenos especialistas de que aquello fue otro elemento fundamental. Toda esa bibliografía que después se ha acumulado a partir de los 70 y de sus trabajos suele basarse en lo documentado en la mezquita y el palacio de la Ciudadela Omeya de Amán, y siempre un punto de referencia, publicado por Almagro, Jiménez y Navarro, por ejemplo en el volumen 3, el Palacio Omeya de Amán 3, Granada, y hasta aquí Granada. Está un poco antes, pero como lugar de publicaciones, ¿no? Escuela de Estudios Árabes, 2000. Véanse referencias a esto que acabo de decir sobre la importancia de la alminar de Al-Qastal en las páginas 49, 69 y 314. Para el arabismo en general, esto nos amplía el conjunto de aportaciones orientales en la España musulmana que desarrolló a partir de las fuentes textuales y magníficamente, de una forma magistral, el doctor egipcio Mahmoud Ali Makki en su tesis doctoral, demostrando ya los paralelismos entre documentación material y documentación textual. Sus trabajos en Jordania no solo nos procuraban importantes elementos de comparación en el eje horizontal Oriente-Occidente y sobre todo lo Omeya de Siria y lo Omeya de Al-Ándalus, sino que nos proveía de pistas sobre el eje cronológico vertical entre lo pre-andalusí y lo andalusí, y en general sobre la relación antigüedad-edad media. Por ejemplo, en un artículo de Pierre Richard y Jean-Michel Poisson, tratan sobre quelques éléments sur le thermalisme dans la Sicile et l'Espagne musulmane. Voy a traducirlo en el párrafo que tengo aquí, en la página 567, desde los comienzos del Islam bajo el califato omeya de Damasco, los célebres frescos del palacio de Hussein Amra en el desierto de Jordania y el edificio mismo que ellos decoran ponen en evidencia la existencia de todo un legado antiguo recogido por el Islam, tanto desde un punto de vista artístico como el de los usos de la vida corriente en los medios aristocráticos o incluso principescos de la élite al respecto. Y remite, claro, en muchas notas de su libro, sobre todo en las notas 2, al libro conjunto sobre Hussein Amra, Presidente Iván. Lo cito para indicar las importantes consecuencias probatorias de aquel nexo vertical de trasvases entre la antigüedad y el Islam, que además nos aportaron los del equipo jordano, lo cual además también es uno de los temas hoy más debatidos continuamente entre la antigüedad, ese nexo vertical, de lo pre-andalusí y lo andalusí. El nexo magrebí. Cuando quieran, yo me corto porque yo no sé si me estoy pasando de tiempo. Son 45 minutos y llevas 30. Voy a acelerar. El nexo magrebí, de Marruecos a de Argelia. Dejando para más adelante algunas consideraciones sobre los trabajos del doctor Almagro relativos a Al-Ándalus, voy a
hablar sobre lo que es el nexo magrebí, hay que hablar de los intensos continuos viajes, claro, esto hay que verlo, entre ellos aparece Túnez muchas veces, al final aparece Marruecos también, en épocas más recientes, y por supuesto son precisos. Eso es algo que nos ocurre también a los filólogos e historiadores, tanto como a los que se ocupan del legado material, hay que estar allí y aquí. Pero ya he dicho que empezó por la Zawiya y una serie de bibliografía que está en su currículum. Estoy intentando resumir a lo mejor esto. Bueno, pero esto lo vuelve a repetir este entendimiento de lo que representa el Magreb para el andaluz. Lo pone, por ejemplo, de manifiesto en títulos de sus cursos sobre historia de la arquitectura. El periodo andalusí, del periodo andalusí al magrebí, utilizando la fotogrametría, como no, cursos que impartió en Le Cours de Formación des Architectes du Patrimoine du Maghreb, organizado en Túnez, más cuestiones técnicas de la fotogrametría, que yo técnicamente no sé valorar, pero desde el punto de vista de los resultados científicos que ofrece me parece imprescindible. La presencia andalusí fue el tema del simposio internacional Memoir Andaluz, organizado en Túnez también. La intensidad de sus relaciones se puede ver. Lo que también me interesa es que salte a edificios del siglo XV en Túnez. Cuando aborda lo del Maghrib al-Aqsa, lo de Marruecos, el doctor Almagro lo hace ya con muchísimos conocimientos teóricos y históricos sobre lo andalusí, de modo que también puede destacar con total conocimiento de causa la considerable pervivencia de la arquitectura andalusí en el Magreb, como en su artículo expresamente titulado Survivance de l'architecture de l'Andalus au Maghreb, le Palais al-Badia de Marrakech, a Marrakech. La culminación por la época y por una serie de cuestiones sobre la pervivencia de Al-Andalus, que ha sido, además, el tema y seguirá siendo tema de algunos de sus proyectos de investigación. Su artículo en 2013, Surveying World Heritage Islamic Monuments in North Africa, de 2013, lo explica muy bien. Experiencias de análisis, monumentos islámicos, Túnez, Argelia y Marruecos, con herramientas simples, cámara fotográfica, medidor láser, sin planificación previa, de una forma directa, con los cuales ha analizado, lo dice el mismo, puertas almohades monumentales de Rabat y Marrakech, el Palacio al-Badia de Marrakech, los minaretes de Al-Mansur y la Cala, las cúpulas del Mehrab de la mezquita de Tremecén, son algunos de los ejemplos que presenta. Es decir, son unas cartas profundas muy amplias. Yo la verdad es que me tengo por algo viajada por el Magreb y algo conocedora del Magreb y reconozco el acierto selectivo. Son todos ellos, todos estos que él dice y otros que están en otros artículos suyos, son los principales monumentos, los principales testimonios arquitectónicos a los que hay que atender en primer momento. Y a ellos se acerca el doctor Almagro con un renovado detallismo. Cuando contemplamos lo publicado en las grandísimas publicaciones maravillosas, magistrales, de los grandes especialistas franceses, Marseille, Terrasse, etc., nos damos cuenta del enorme paso que en 40, 50, 60 años todo esto ha dado unos nuevos conocimientos. Y realmente yo quiero felicitar a la Escuela de Estudios Árabes de que esto se haya hecho, de que esto se haya producido aquí, todo esto se haya producido, y a los que lo han hecho, entre ellos al hoy homenajeado don Antonio Almagro. Estoy resumiendo mucho, pero
vamos a centrar a decir algo sobre Al-Ándalus. Aquel trabajo pionero sobre Albarracín está muy bien, porque ya destaco en primer lugar su trabajo del 93, Urbanismo y Arquitectura en la Sierra de Albarracín. Apuntan lo urbano, el urbanismo, el poblamiento. Sobresale las ciudades, ¿verdad? Pues claro. Sobresale, además es coincidente esos años 90 en que se pone tan en candelero el estudio de las ciudades andaluzas, ya lo había hecho Torres Balbás, pero con esa renovación, pues doctor Almagro sobresale por su atención a Sevilla, Córdoba, Granada, sobre todo. Los resultados han sido muy bien resumidos por Rafael Marcona Martos, y voy a remitir ya en su citada y utilísima contestación al discurso en la Real Academia de San Fernando en 2008, sobre todo en un largo análisis sobre estas aportaciones andaluzíes del doctor Almagro desde la página 135 a la página 141, es decir, dedicar 6 páginas en un discurso que a lo mejor tiene 3 veces más, pues es una buena. Planimetría de las ciudades hispano-musulmanas fue para mí un aldabonazo impresionante en aquel conocimiento que se estaba teniendo, lo publicó además en la revista Alcántara. Luego dedicaré un poco a las publicaciones en Alcántara, que es otro nexo muy importante. Bueno, pues es muy importante. Planimetría de las ciudades hispano-musulmanas por parte de la cartografía actual para reconstruir la morfología de 11 ciudades andalusíes. Las más importantes de Al-Ándalus, ahí voy a sonreír un poquito, porque a la lista de Córdoba, Sevilla, Granada, Toledo, Málaga, Almería, Murcia, Valencia, Zaragoza aparecen 2 aragonesas, Calatayud y Albarracín, que tienen que estar, por supuesto, porque algún trabajo, alguna publicación de Almagro inicial, más antigua, sobre Calatayud fue también muy importante y fue precedente de un interés sobre Calatayud que estaba un poquito olvidado. Él declara que hay que conocer la importancia del hecho urbano a partir de estas planimetrías, que es otra de sus técnicas tan productivas y que resultan hoy día esenciales. Este artículo extenso, muy bien ilustrado, como siempre, fue publicado en la revista Alcántara, si la memoria no me falla, en 1987. Y resulta que pues precisa avances heroicos que había realizado con los medios entonces, por ejemplo, Leopoldo Torres Balbás en sus artículos o en sus estudios sobre las ciudades de Al-Ándalus. Pero es que ahora son los métodos de precisión del doctor Almagro, reconstruye la morfología y topografía de época andalusí con referencias al medio físico, la comparación de tamaños que permiten conjeturar. Y aquí está la dimensión de la demografía, que ya nos ha salido y que está ligada a todo esto, y con bases más seguras que las aportadas por Torres Balbás. Por ejemplo, si pensamos que el geógrafo Al-Idrisi califica, en pleno siglo XII, califica ya a Sevilla, incluso antes de la enorme extensión que adquiere con los almohades, la remodelación de Sevilla, de la Sevilla almohade Al-Idrisi anterior, ya la califica de gran ciudad. Pues resulta, sí, claro, en migraciones hay que pensar que esta Sevilla, distinguida como capital, con cierta capital muy importante, está trayendo población. Sin embargo, no nos es posible hablar con precisión de demografía histórica hasta los siglos XVI y XVII. Aquel libro de Nadal sobre la población española del siglo XVI, que todos hemos leído para pensar que, bueno, empiezan a registrarse antes de los censos, no se puede hablar. Y muchas veces se criticaba la poca fiabilidad que ofrecían los cálculos deducidos de las extensiones urbanas andalusíes. Llegamos con Sevilla. En los siglos XII-XIII alcanzaría las 276,57 hectáreas, aplicándole la densidad de 348 habitantes y 58 conjeturada por Torres Balbás,
tendríamos 96.246. Cuando se calcula que Sevilla llegó a los 60.000 o 70.000 en el año 1500, bueno, pues sí, pero pudo ser porque la Sevilla almohade, que es lo que calcula Torres Balbás, pues muy bien. Sin embargo, aquí hay una divergencia. Collantes de Terán, muy buen conocedor de Sevilla, calculó el recinto urbano en 287 hectáreas y Antonio Almagro en 283. Vemos en la coincidencia mucho más ajustada de Antonio Almagro y con todo lo que se deduce de aplicando los índices y tal. Yo creo que es un gran avance. Aquel artículo fue esencial porque, claro, la dimensión, lo que contienen las ciudades, el estudio sobre las ciudades y también la demografía es la base de todo. Los expertos en Al-Ándalus no podemos explicarnos sin esa referencia física, no podemos explicarnos de ninguna manera lo que ocurre en el interior. Está relacionada la dimensión de las ciudades con la dimensión de la cultura, con las expresiones del poder político, son una consecuencia de la boyante situación económica. Y de nuevo, el doctor Almagro abordó un punto esencial para los estudios árabes. Y sobre todo esta granada dentro de los estudios andalusíes. Y esta granada empezó a concentrar las publicaciones del doctor Almagro a partir de del momento en que llegó a la Escuela de Estudios Árabes de La Haya. Y he podido contabilizar 40 publicaciones suyas sobre Granada, pero no las puedo comentar ahora, pero yo creo que deberíamos volver a hablar monográficamente sobre los estudios sobre Granada desde el punto de vista, en ese paralelo al que aludía antes la doctora Penelas, desde concentrar lo que son sus documentaciones de las diversas fuentes. Y entonces esos 44, más de 40 publicaciones, pues en 5 minutos. Bueno, se ponen muchísimo más. Granada es fundamental, no solamente porque publica sobre Granada mucho más intensivamente que lo había hecho antes, sino con una proximidad a los temas de investigación que le dan unas perspectivas riquísimas, el tenerlo al alcance de la mano. Yo creo que sí, que se advierte una todo, lo advertimos, una antes y un después. Pero en un artículo del doctor Almagro titulado Estudios Islámicos de Torres Balbás, que he leído con mucha atención y lo he releído porque me sirve mucho para enfocar a Antonio Almagro y sus estudios arabistas, que es lo mismo que esto. Pues encontramos pistas sobre las dedicaciones andalusíes para la historia de la arquitectura, para la historia del arabismo. En ese artículo empezaba el doctor Almagro, el punto de partida en la magistral trayectoria de Torres Balbás sobre los estudios arabistas desarrollados. La pertenencia de Torres Balbás al exiguo pero fecundo grupo de estudiosos de la cultura árabe en España de su época es algo plenamente reconocido. Se le podría trasladar en paralelo al doctor Almagro por diversas circunstancias, pero especialmente por haber sido responsable de la conservación de la Alhambra. Se fue definiendo en una vocación hacia estos estudios que acabaron acaparando la práctica totalidad de su actividad y que dieron como fruto una ingente producción bibliográfica y un reconocimiento de su labor tanto a nivel nacional como internacional. No es exactamente el caso del doctor Almagro, porque Torres Balbás viene con otros antecedentes estudiosos, ¿sí? Pero el doctor Almagro, cuando se instala en Granada, ya trae un bagaje arabista consistente y bien formado, pero es ese, antes y después, en la mayor cantidad y mayor proximidad a los objetos de estudio. Todos sabemos que en 1987 esta proximidad con Granada marca un giro importante en su vida. Voy a, sencillamente, para notar sus relaciones con el arabismo, sus publicaciones en la revista Alcántara, contabilizo 7, el de planimetría en el 87, en el 87 también en colaboración con Antonio Vihuela y Carlos Vilche, La Puerta del Lira, el
99 el patio de crucero de los Reales Alcázares de Sevilla, en el 2001 un aspecto constructivo. Lo de las bóvedas está bien, lo de las bóvedas es otro tema enorme de aportación por parte de todos los estudiosos de la arquitectura, cuyas discusiones no ha querido salvarse, ha entrado de lleno el doctor Almagro en la cuestión de las bóvedas. En el 2007 en Alcántara una nueva interpretación del patio de la Casa de Contratación. En el 2015 la mezquita mayor de Tremecén y la cúpula de Sumaxura. Y en el 17, ya entrando en los Sagadí, un baño sagadí con influencia otomana. Bien, pues son esas relaciones con Al-Ándalus que coloca temas muy elegidos. Cada uno de ellos comento por qué tienen trascendencia directa para ser publicados en Al-Ándalus y qué pudieron alcanzar desde aquí. Todos son significativos los que elegiste para publicar en Alcántara. Curiosamente, bueno, no curiosamente, no, tenía que ser así. La verdad es que voy a terminar diciendo que podría decirse muchísimo más y muchísimo mejor, pero termino hablando de lo que me parecen algunas culminaciones, unas que son como grandes estudios en los cuales se abordan grandes síntesis y grandes conclusiones. No los voy a comentar, los voy a señalar. Uno de los primeros de esas que yo llamo culminaciones es su artículo del año 2002, Ciudades Palatinas en el Islam. Medio folio está ahí, pero espero que esto se publique. Bien. Otro de sus estudios que califico de culminaciones es el discurso de académico electo, leído en la Real Academia de Bellas Artes en 2008, tratando de palacios medievales hispanos. Vuelve a ser de nuevo una gran síntesis en el que además ya lo andalusí se sitúa, llega a situarse en su punto de relación con el resto de la arquitectura de la península ibérica contemporánea y posterior. La verdad es que es genial. Dice, fue esa especial circunstancia de la existencia cambiante de dos culturas tan dispares lo que ha generado en nuestro medievo notables elementos diferentes. Hay que leer este párrafo, hay que leerse el discurso entero, pero sobre todo ese párrafo en el que ya abre esa, como han hecho, como se hace en los grandes estudios, a situar los temas de estudio, los problemas de estudio en su marco general. Al final hablaba de la importancia de que su maestro, Chueca Goitia, promocionara aquello del manifiesto de la Alhambra. Vuelve a ser otro punto de encuentro entre la historia de la arquitectura y los estudios árabes. Desde luego que fue muy importante. Parten de un párrafo al que yo vi en cierto modo Emilio García Gómez, con un artículo quizás publicado en ABC, no lo sé, pero sí está recogido en Silla del Moro en Nuevas Escenas Andaluzas. Chueca Goitia, que además hizo una referencia simbólica al papel de lo andalusí, nuestro arte y nuestra cultura, y ese es otro punto de encuentro. Chueca Goitia en el manifiesto de la Alhambra declara, cito, el modo concreto en que debía llevarse a cabo el intento de regeneración de la arquitectura española era por medio de la incorporación a ella del archipiélago musulmán. Todos sabemos que se sigue estudiando con publicaciones continuas, con absolutamente una cuestión que tuvo mucho de utópica, pero que tuvo una importancia simbólica sobre Al-Ándalus y el encuentro de lo andalusí y lo arquitectónico. Pero múltiples facetas entre ellas la histórica. Pero lo interesante es que el texto del manifiesto de la Alhambra hizo suyas unas palabras de Emilio García Gómez, según las cuales, cito, en España ser arabista es profundizar en nuestra historia y descubrir vetas inexploradas en nuestra propia vida. Si ser arabista es esto, y todos sabemos que esto es esto, tenemos que reconocer que la aportación también del doctor Almagro ha cumplido estas líneas, estas premisas, ha cumplido perfectamente, y tenemos que agradecer toda esa dedicación de tantos años. Muchas gracias.